Marcos capítulo 5, verso 21, la lectura bíblica de hoy. Marcos capítulo 5, verso 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, dice a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sana de aquella enfermedad. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Claro, Jesús tiene los atributos de Dios y sabe todas las cosas, es omnisapiente, omnisciente. Y Jesús hizo la pregunta a la multitud. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de Jairo de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían al principal de la sinagoga, Jairo, Jesucristo le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino que Pedro, Jacobo, Juan y hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga, y viendo el alboroto y los que estaban ahí lloraban y se lamentaban. Entonces Jesús entrando a la casa, al lugar, les dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de Cristo Jesús, se burlaban del Mesías, se burlaban de Jesucristo y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, porque él les mandó mucho que nadie lo supiese y que le diesen de comer. Palabra de Dios. Estamos leyendo la historia de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. No aparece el nombre de la mujer que tocó el manto de Jesús. Lo importante en esta porción del capítulo y versículo, capítulo 5, verso 21 al 43. En la primera parte, la mujer que tocó el manto. Una mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre de hacía 12 años. ¿Cuántos años tenía la niña? 12 años. Cuando la niña nació, la hija de Jairo nació, en ese mismo tiempo nació la enfermedad de aquella mujer de flujo de sangre. Vea usted, la edad de la niña es 12, la enfermedad de la mujer era 12. 12 años, están ahí paralelamente. 12 años de enfermedad, 12 años tenía la niña. Hay dos situaciones aquí especiales. La niña se enferma y muere. La mujer estaba enferma y es sanada. Pero hay un milagro privado y hay un milagro público. El milagro privado es aquel de la mujer que tenía 12 años de estar enferma de flujo de sangre.
Solo ella y su familia sabía que tenía la enfermedad. La multitud no sabía de la enfermedad. La multitud desconocía la enfermedad de esta mujer. La multitud ignoraba que tenía ese flujo de sangre. Porque si la multitud supiese o hubiese sabido que la mujer tenía flujo de sangre, la multitud, de acuerdo a la ley, la hubiese apedreado. ¿Por qué? Porque ninguna mujer con flujo de sangre se podía acercar donde hubiese un hombre. Ninguna mujer con flujo de sangre se podía acercar donde hubiese un hombre. No se podía acercar donde hubiese menos un sacerdote. Peor, donde estuviese un sumo sacerdote. Imposible que una mujer llena de flujo de sangre se acercase al Mesías, al sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Hebreos. Y entre la multitud la mujer se levantó y fue porque creyó, porque tenía fe. Obedeció y creyó a la palabra. Y dijo, si tan solo tocase el vestido, el manto del maestro, seré sana. Y aquella mujer se levantó. Y entre la multitud se abrió paso. Comenzó a avanzar uno a uno, empujando, empujones y apretones. Llegó. No tocó la mano de Jesús. No tocó los brazos de Jesús. No logró abrazar a Jesús. No tocó el pie de Jesús, solamente tocó un vestido, un manto, una tela de la ropa del Señor. Y inmediatamente la mujer quedó sana, sana totalmente de aquella enfermedad. La fe. Ese milagro fue privado. Ay, ¿por qué, hermano, es privado? Privado porque Jesús hace la pregunta, ¿quién me ha tocado? Porque ha salido poder de mí. La multitud ni cuenta se dio que había un milagro. Ese milagro fue privado. Y entonces Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron, Señor, ¿cómo nos preguntas quién te ha tocado si todo el mundo te va tocando y apretando en esta multitud? Y entonces Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque ha salido poder de mí. Entonces entre la multitud la mujer, temblando, temiendo, con temor y temblor, le dice toda la verdad. Maestro, maestro, yo fui quien te tocó. Tenía esta enfermedad de hacía 12 años. He gastado mis bienes, mis recursos. He sufrido, he sido marginada, he sido despreciada. Me han maltratado. He andado de médico en médico. Y todo esto ha sido. Y Señor, yo oí hablar. Yo escuché muchas cosas buenas de usted. Y vine. Y dije, si tan solo toco el manto de Jesús, no quiero un abrazo, no quiero su mano, no quiero que me abrace, no quiero que me dé un abrazo fuerte o que me dé su apretón de mano, solamente quiero tocar el borde del manto de Jesús y seré sana. Fue y lo hizo y fue sana. La respuesta de Jesucristo, la respuesta del Mesías, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. Tu fe te sana. Tu obediencia te sana. Tu fe te mueve montañas. Tu fe te da paz. Tu fe te da tranquilidad. Tu fe te da la sanidad. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de toda enfermedad. Dios puede hacer un milagro en tu vida el día de hoy. Depende de tu fe. No depende del médico, ni de tu pastor, ni del diácono, ni del anciano, ni de los evangelistas, ni de los maestros. Depende de tu fe. Ahí donde tú estás, cualquiera que sea tu necesidad, si oras con fe, Dios obrará un milagro en tu vida. Sanará cáncer, sanará a tu hijo, sanará a tu madre, sanará tus finanzas, sanará la situación que estás viviendo familiar, sanará ese matrimonio roto, sanará esa situación de crisis que hay en tu familia, sanará todo coronavirus, sanará toda enfermedad, cualquiera que ésta sea, tu fe. Pero solo tienes que arrepentirte, pedir perdón, humillarte delante de Dios, ser obediente, buscar guardar sus mandamientos.
y Dios obrará conforme a su propósito. Mientras él aún hablaba, este es el milagro privado. Este es un milagro privado que Jesucristo hizo público cuando preguntó y la mujer dio testimonio de este milagro. Si Cristo no pregunta quién me ha tocado, ni usted, ni yo, ni nadie el día de hoy sabría de este milagro. Esto fue un milagro privado. Da testimonio del milagro. Y mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús lo oyó y le decía, le dijo al principal: no temas, cree solamente. Aquí hay una palabra para usted y para mí. Se le dijo a Jairo, pero también es para usted y para mí. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Creer es obedecer. Creer es obedecer. Buscar a Dios. Y dice que fue y encontró la casa con un gran alboroto. Y Jesús le dijo: ¿por qué están alborotados? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de Jesús. Se burlaban del maestro. Si se burlaron del maestro, ¿cuánto más no se burlarán de ti por tu fe o por tu cristianismo? Si no se burlan de ti, si nadie se está burlando de ti por tu fe y por tu cristianismo, es porque no estás viviendo como Cristo quiere que vivas. Si no se están burlando de ti por tu fe y por tu cristianismo, es porque probablemente tú no demuestras que eres luz y sal de la tierra. Si no se están burlando de ti por tu fe y tu cristianismo, probablemente es porque tú eres igual que los demás mundanos. Y nadie puede ver en ti la diferencia entre un cristiano y un mundano. Pero si se burlan de ti, es porque estás viviendo la fe que Cristo quiere que vivas. Porque estás viviendo una fe cristiana activa. Porque si se burlaban del maestro, se han de burlar de nosotros por nuestra fe y por nuestra entrega. Entonces se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, al padre, tomó a la madre, a Jacobo, a Juan, a Pedro, y entraron. Y entró y le dijo a la niña, tomando a la niña de la mano, le dijo: niña, le dijo a la niña, Talita Kumi, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y caminaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Y él mandó que no dijesen a nadie, pero esto es un milagro público. Todo el mundo se dio cuenta. Los que estaban ahí presentes, los que estaban adentro en el lugar del cuarto privado, los que estaban ahí afuera en la multitud, viendo qué pasaba, esperando velar la niña. Esa multitud que estaba esperando velar la niña para estar en el velorio, como mucha gente va a los velorios, no por acompañar el movimiento de la gente, sino por qué comen o qué ven o qué van a curuciar. Y entonces dice que se levantó y le dijo: ve, y le dijo, pero él mandó mucho que nadie que lo supiese y que le diesen de comer. Ese milagro es público. Los padres se dieron cuenta, Jacobo, Pedro, Juan se dieron cuenta, y la multitud que estaba fuera de la casa, de la casa de esta niña, que se había burlado de Jesús, se dio cuenta cuando la niña apareció, como dicen en el buen hondureño, vivita y coleando. Así están los milagros. Un milagro privado, un milagro público, pero la fe. La mujer fue sana por su fe. Jairo pudo ver el milagro en la vida de su hija, porque Jesucristo le dijo: no temas, cree solamente. Cree solamente. Creer es obedecer. Creer es confianza. Creer es seguridad. Creer es confianza. Creer es convicción. Creer es fe. La fe es creer. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe creemos. Por fe andamos. Por fe nos movemos. Por fe caminamos. Hoy y mañana haremos esto y lo otro por fe. Y Jesucristo te dice en esta mañana: no temas, cree solamente. Dice la palabra de Dios: no temas, cree solamente. Cree esta palabra. Cree esta palabra. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Cree solamente, no temas. Cree solamente. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente y también el griego, y porque andamos por fe y nos movemos por fe, mas el justo por la fe vivirá. Pedro le dijo a la multitud, Hechos 2:38, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que crea y se bautice será salvo, mas el que no crea será condenado. Hay que creer, hay que obedecer. Y en la obediencia está el bautismo por inmersión en agua para salvación y vida eterna. No temas, cree solamente. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Hoy te digo en esta mañana, no temas, cree solamente, cualquiera que sea tu enfermedad o la situación que tengas.